Pregunta número 10. ¿Qué expresión resulta al simplificar? Entonces tenemos nuestro numerador y lo que vamos a hacer con el numerador va a ser factorizar. Entonces vamos a darle a escribirlo. Y si se dan cuenta, aquí puedo extraer un factor común que sería el a, y aquí puedo extraer un factor común que sería el b. Eso va a estar sobre, y aquí también vamos a darle a escribirlo abajo. Si se dan cuenta, abajo lo que hice fue reacomodar cosas que me quedaran aquí, factor común el 2 y aquí factor común el 3b. Entonces, resolviendo, ¿qué puedo extraer del primero? Factor común a. A va a ser factor común de c menos d. Y ahora, ¿qué puedo extraer de acá? Puedo extraer como factor común el b. Más b, factor común de c menos d. Y eso sobre, vamos a extraer aquí el factor común de 2. 2 factor común de c menos d. Y luego vamos a extraer de aquí el factor común de 3b. Más 3b factor común de c menos d. Si se dan cuenta, tanto en el numerador como en el denominador tenemos factores comunes compuestos que son idénticos. Por lo tanto, en mi numerador nos va a quedar a más b factor común de c menos d. Y en mi denominador 2 más 3b factor común de c menos d. Simplificando, tenemos a más b sobre 3b más 2. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la A. Pregunta número 11. ¿Cuál o cuáles de las siguientes expresiones esos son equivalentes con? Y nos dan la expresión. Entonces, en primer lugar, recordar lo que es un cubo de binomio. Lo vamos a anotar aquí arriba. El resultado de ese cubo de binomio sería x cubo más 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primer término, pero ahora por el segundo al cuadrado, más el último término al cubo. ¿Ya? Por lo tanto, mi expresión me va a quedar x más y sobre x cubo más y cubo menos, y ese menos va a cambiar todo el resultado de esto. Por lo tanto va a ser menos x cubo menos 3 veces x cuadrado y menos 3 veces xy cuadrado menos y al cubo. ¿Qué vamos a anular acá? X cubo menos x cubo, y cubo menos y cubo. Y aquí me va a quedar que puedo factorizar abajo. Tenemos como factor común un menos 3xy, que va a ser factor ¿de qué? De x, y aquí va a ser factor de más y. Por lo tanto, podemos seguir simplificando. Y nos va a quedar 1 sobre menos 3xy. Por lo tanto, ¿qué expresión son equivalentes? Tenemos de partida la expresión 2, que es equivalente con el resultado que nos dio. Ahora bien, ¿qué otro resultado podríamos sacar? El 1, fíjense. Vamos a comprobar si es o no equivalente. Resolviendo tenemos 2y más yx o xy. La pregunta ¿es equivalente con esta expresión? No. Y luego tenemos la alternativa 3,
que por supuesto tampoco es equivalente. Por lo tanto, la alternativa correcta es la B. Pregunta 12. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre? Y me dan 3 polinomios. Recuerden, por ejemplo, el mínimo común múltiplo, vamos a hacerlo con números. Entre 3 y 4, ¿qué es lo que yo hacía? Buscaba múltiplos de 3 y buscaba múltiplos de 4. Múltiplos de 3 sería el 3, el 6, el 9, el 12, el 15. Y múltiplos del 4 serían el 4, el 8, el 12, el 16 y así sucesivamente. Por lo tanto, el mínimo número que sea común, o sea, que se repite y que sea múltiplo, sería el 12. Esa sería una forma. Otra forma sería ocupar una tabla donde voy a colocar los números que me piden y voy a empezar a dividirlo. Por ejemplo, el 3 y el 4, ¿por qué número lo podemos dividir? Por ninguno. Por lo tanto, voy a empezar dividiendo por 2 bajo el 3 y así hasta llegar a 1. Y la multiplicación de eso me va a dar mi mínimo común múltiplo. Tenemos dos formas. ¿Cuál vamos a ocupar para resolver todo lo que es polinomio? La segunda. Entonces, tenemos en una parte, vamos a hacer una pequeña tabla. Tenemos un x cuadrado menos 3x más 2. Esa me quedó un poco chueca. Vamos a hacerla ahí. Y aquí tenemos un x cuadrado menos 4. Y luego tenemos un x cuadrado menos x menos 2. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a reescribir todas esas expresiones de otra manera, mediante una factorización. Por ejemplo, aquí tenemos una diferencia de cuadrado. Eso lo puedo escribir como x menos 2 factor de x más 2. Aquí tenemos un término en común, por lo tanto voy a abrir dos paréntesis. Voy a aplicar raíz al primero y voy a decir que números multiplicados me dan menos 2 y sumados me dan menos 1. Tenemos el menos 2 y tenemos el más 1. Y el mismo caso acá. ¿Qué números multiplicados me dan 2 positivos y sumados menos 3? Entonces abro dos paréntesis, su respectiva x, y voy a tener un menos 2 y voy a tener un menos 1. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué yo puedo dividir y que sean comunes entre los tres polinomios? Entonces vamos a dividir por x menos 2. Si dividen por x menos 2, aquí nos va a quedar x menos 1, aquí nos va a quedar x más 2 y aquí nos va a quedar un x más 1. Por lo tanto, como aquí ya no hay nada en común, quiere decir que aquí vamos a dividir por x menos 1, luego vamos a dividir por x más 2 y luego vamos a volver a dividir por x más 1. ¿Ya? Hasta que nos dé como resultado 1. ¿Cuál va a ser el resultado final? La multiplicación de todos los divisores. Por lo tanto, la alternativa correcta sería un x menos 2 factor de un x menos 1 factor de un x más 2 y factor de un x más 1. Corresponde a la alternativa C.